Todo para después entonces no estar complicado. Aquí está Cooper. Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza para Romay. Tú me llevaste a la gloria, contigo hasta la victoria. Alcanzamos por fin la victoria en el campo. Disculpen, como ya sabrán, nuestra selección de Panamá pasó al Mundial de Rusia 2018 y bueno, he estado un poquito frustrado y emocionado por el debut de nuestra selección. Pero bueno, dejando a un lado esto, vamos a hablar de nuestro tema en el día de hoy, que vendría siendo la diferencia mínima significativa. ¿Qué es? Es aquella donde se comparan los diferentes niveles del factor con un valor crítico. Nos preguntaremos por qué esta prueba, qué tiene de diferente, qué tiene de especial. Bueno, vamos a darle dos ventajas de esta prueba. La primera es que tiene una alta potencia dentro de, valga la redundancia, nuestra prueba de estudio. Y la ventaja número dos es que permite identificar con mayor rapidez las pequeñas diferencias significativas. Se preguntarán por qué tengo una camisa amarilla de la selección de Brasil. Bueno, es porque vamos a hablar ahora de las desventajas de este método de diferencia mínima significativa. Desventaja número uno. A medida de que el número de tratamientos aumenta también la probabilidad de un error tipo 1. Ahora, ¿se acordarán del error tipo 1 en estadística 1? Vamos a darle un pequeño recorderis. Un error de tipo 1 es aquel donde el valor de significancia alfa es mucho mayor al dado por el analista. Se acabaron las desventajas. Chicos, adivinen, volvimos con la selección de Panamá. Ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de en qué momento se tiene que utilizar este tipo de pruebas. Cuando no se tienen más de 4 tratamientos, se preguntarán por qué saqué la bandera de Panamá. Bueno, sacándolos de duda es porque, como ven, hay 1, 2, 3, 4 recuadros, haciéndonos recordar de los 4 tratamientos en los cuales no nos podemos pasar para poder realizar esta prueba. ¿Con qué letra empieza el nombre de nuestro país? Con la letra P. Y ahora, ¿por qué les pregunté esto? Para que recuerden, en el momento de nosotros realizar nuestro análisis ANOVA, siempre sale un p-value. Un p-value entre más aproximado a 0 esté, mayor va a ser la probabilidad de que nosotros podamos utilizar nuestra prueba de diferencia mínima significativa. Y por último, podemos utilizar esta prueba cuando no exista una diferencia notable en la dispersión de los tratamientos, es decir, valores muy cercanos a la homogeneidad de las varianzas. Ya escuchamos lo que dijo Carlos. Ahora va a ser necesario que nos pongamos en perspectiva, que echemos un poquito para atrás en el tiempo. Hay que recordar que esta es la prueba de la diferencia mínima significativa. Esto fue diseñado por Fisher en 1935, así que es hora de echar un poquito para atrás. Dato curioso, un datito, como digo yo. Ahora les presentaré a Sir Ronald Fisher. Él nació en 1890 y murió en 1962. Todos lo conocemos por sus estudios en la estadística, en el diseño de experimentos. Y lo más curioso es que cuando él entró a la Universidad de Cambridge fue para estudiar astronomía. Y lo mejor de todo esto es que él no se dedicó a eso, él se dedicó a la biología. Su amor por la biología empezó cuando él comenzó a leerse los estudios de Carl Pearson. Carl Pearson, ¿le suena? El creador del coeficiente de correlación de Pearson. Él comenzó a leer estos estudios y él comenzó a tener un amor por la biología, por la genética. Entonces él quiso dedicarse a redescubrir las leyes de Mendel, pero él le comenzó a dar un valor matemático. Por eso fue que él, en 1919, él creó el ANOVA o el ANDEVA, el análisis de varianza que todos utilizamos. Fisher tenía una recolección de datos que echaba hasta los 1840. Él tenía casi 80 años de recolección de datos sobre la genética de las plantas. Él utilizó todo esto para poder realizar sus estudios de biología, pero él necesitaba valor matemático, por eso fue que él diseñó el ANOVA. Entonces él aplicó el ANOVA a todos estos datos que él tenía para poder llegar a ser el padre de la estadística y de la biología moderna. Ahora regresemos al presente. Hay que recordar que para poder aplicar la prueba de diferencia significativa mínima,
Es necesario que se cumpla el supuesto de que todas las varianzas sean iguales. Luego de comprobar el supuesto de las varianzas iguales, se tiene que comprobar la veracidad de la hipótesis nula. La hipótesis nula es cuando todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa, cuando alguno de estos pares de medias es diferente. Para comprobar la veracidad de la hipótesis nula, se realiza una ANOVA o un análisis de varianza. Cuando se realiza esto, se debe comprobar que la f, el valor f, tiene significancia o no. O sea, si el valor f es menor que 0.05, no hay significancia. Si no hay significancia, se deja aquí el trabajo. Si sí hay significancia, se llega al siguiente paso, que es hacer la prueba de diferencia significativa mínima. Ya se tiene que la hipótesis nula se rechazó. O sea que hay algún par de medias que es diferente. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se realiza la prueba de diferencia significativa mínima. Esto nos permite a nosotros encontrar cuál de los pares de medias es diferente del resto. Este análisis o esta prueba se realiza a través de la t-student. La t-student nos dice que tenemos que la t es igual a la diferencia de las dos medias sobre la raíz cuadrada de 2 veces la varianza sobre la n, que es la cantidad de datos. De la prueba de la t-student se llegan a estas dos fórmulas. Esta fórmula que está aquí es igual a esta fórmula que está acá. Fue un despeje de las fórmulas. Lo que se hace aquí es que aquí se tiene la diferencia de las medias. Entonces, uno tiene que realizar con todos los pares de medias esta fórmula, o también se puede aplicar esta. Esta aquí sería usando la t-student de un valor a otro valor. Cuando se realiza esto, uno puede ver si la diferencia es significativa o no. Entonces, uno compara todos los valores que se tienen y los que se exceden del valor de significancia máximo son los valores o los pares de medias que marcan diferencia, que no son iguales el uno del otro. Le dije así. Bueno, siguiendo la línea de mis compañeros, empezaré con ejemplificar la diferencia mínima significativa en un problema de SPSS, más bien la versión 25. Empezaré leyéndolo y dice: un ingeniero de desarrollo de productos tiene interés en investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética nueva que se usará para hacer tela de camisas para caballeros. El ingeniero sabe por experiencia previa que la resistencia a la tensión se afecta por el peso porcentual del algodón utilizado en la mezcla de materiales de fibra. Además, sospecha que al aumentar el contenido del algodón se incrementará la resistencia, al menos en un principio. Sabe asimismo que el contenido de algodón deberá variar entre 10 y 40% para que el producto final tenga otras características de calidad que se desean, como la capacidad de ser sometido a un tratamiento de planchado permanente. El ingeniero decide probar ejemplares en 5 niveles del peso porcentual del algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%, y también decide probar 5 ejemplares en cada nivel del contenido de algodón. Después podemos inferir que son 5 niveles de factor y 5 réplicas. Son 25 corridas que se aleatorizarán y veremos en esta tabla. Aquí vemos las 5 observaciones con ya los valores o datos aleatorizados. Vemos el total, que es la suma de los 5 valores, y el promedio, que es el total entre las 5 observaciones. Y bueno, el promedio es la media, que estaremos hablando más adelante. Y vamos a las hipótesis, que son la hipótesis nula, que al aumentar el contenido del algodón se incrementará la resistencia; la alterna, que al aumentar el contenido del algodón no se incrementará la resistencia. Y bueno, yéndonos a SPSS, tenemos la vista de variables y la vista de datos. En la vista de datos ponemos el peso, las observaciones, que son 5, eso si queremos no, si queremos sí, es como para no perderse. El muestreo, que ya el muestreo lo sacamos de la tabla de valores aleatorizados. Bueno, si nos vamos a la vista de variables y vemos que ya puse tipo numérico. Los decimales puse 0 porque son números enteros, pero si queremos puedo poner 1, 0, ya depende de la persona cómo quiera verlo. Y bueno, nos vamos a analizar. De ahí vamos al modelo lineal general, que es univariado. Ponemos la variable dependiente, que en este caso es el muestreo, ¿sí? El factor fijo, el factor de interés es el peso, 15, 20, 25%. Nos vamos a post hoc. En post hoc queremos la prueba de post hoc para peso, y ponemos diferencia media significativa o DMS. Asumiendo que las varianzas son iguales, ponemos continuar. Ya todo está bien, aceptar. Ya en el resultado vemos que nos dan que son 5 muestras de cada peso. Bueno, vemos la F crítica, el valor de libertad, el R cuadrado, que es
7, que bueno, es un muy buen porcentaje. Y ya nos vamos a la misma gráfica, o tabla, disculpen. En la diferencia de medias vemos la suma o resta, bueno, resta en este caso, del porcentaje del 15 menos el 20%. Vemos que ok, la mayoría pueden ser que sean negativas, sí, y todas tienen asterisco, la mayoría. Pues ese asterisco me dice a mí que son significativamente diferentes y me ahorra el tiempo de sacar la diferencia media significativa. ¿Qué más nos puedo decir? Sí, vemos que solo son 3 valores que no tienen asterisco, o sea que no son diferentes, y estas sí concuerdan con mi hipótesis nula, solo esos 3. Y me voy al intervalo de confianza del 95%, y eso ya me puede decir una respuesta, que si vemos solo el del 30%, sí, el del 15% no, solo el del 30% tiene todos los valores positivos. Y eso me dice a mí que para que la tensión sea más resistente, es recomendable utilizar un porcentaje de algodón del 30%. Ahora vamos con el segundo problema, que nos dice: un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio. Los tiempos de ensamble se muestran en la siguiente tabla, y como tenemos en la tabla, ahora nos vamos en la hipótesis, donde me dicen que la hipótesis nulas es la igualdad de medias y la hipótesis alternas es la diferencia de medias. Ahora me voy a Minitab, y para demostrar que podemos hacer la LSD, hay que probar que la hipótesis nula sea rechazada. Escribimos los métodos de ensamble y los tiempos de ensamble. Me voy a Nova, un solo factor. Ponemos los datos de respuesta en una sola columna. En respuesta, tiempo de ensamble. Factor, método de ensamble. Me voy a opción. Es 0.05 mi porcentaje de significancia. Me voy a gráficas. No es necesario nada. Me voy a resultados y pongo aceptar. Ahora podemos ver que el valor F nos da 9.42 y mi grado de libertad son de 3 y el error de 12. Ahora hay que probar que el valor de F que nos proporciona Minitab sea mayor al que nos proporciona la fórmula de Excel, que sería igual distri.f.inv, en donde dentro del paréntesis pondremos la probabilidad y los 2 grados de libertad, el grado de libertad del factor y el grado de libertad del error. Como podemos ver, es 3 y 12. Así que lo ponemos y nos da 3.49. Podemos probar que el valor F es mayor que el valor F que nos da en Excel, por lo que decimos que la hipótesis nula fue rechazada, lo que nos da oportunidad para poder hacer la LSD y probar que las diferencias de medias son diferentes entre ellas. Entonces me indican que la diferencia de medias si es mayor al LSD, que significa mínima diferencia significativa, dice que si se cumple la condición mostrada arriba, las medias son estadísticamente diferentes, y si no se cumplen, las medias no son estadísticamente diferentes. Entonces podemos ver mi LSD, la fórmula nos indica que hay que sacar una T. Fácilmente podemos sacarla en Excel, en donde nos vamos y escribimos la fórmula igual distri.t.inv. Dentro del paréntesis pondremos el porcentaje de significancia y el error, que sería 12. El error son los grados de libertad que nos da el problema y nos da 2.18. Entonces ahora podrán ver que dentro de la raíz cuadrada hay una CME. Eso nos simboliza la MC ajustada del problema, del error, que nos da 2.46. Lo escribimos en la fórmula.
La n es la cantidad de columnas que se hizo en la prueba y nos da 2.42. A esto lo comparamos con todas las diferencias de medias que haremos a continuación abajo en el archivo que les estoy mostrando. Entonces, como podrán ver, resté cada media y nos dio en total 3 diferencias de medias: A y C, A y D y B y C. Entonces, con esto podemos concluir que entre las 4 medias existe una diferencia significativa entre ellas mismas, por lo que podemos concluir que entre ellas habrá una respuesta más clara. Como podrán ver, gracias a la diferencia de medias, podemos ver que hay una diferencia más en el A y C y entre el A y D, lo que me simboliza que entre el A y C y el D hay más diferencias que lo que hay entre el B y C, lo que me indica que el método B es la mejor recomendación, ya que entre A y C y D hay más diferencias de lo que hay con la media B. Muchas gracias. Voy a poner a costa mi bandera, por eso vamos a cruzar fronteras. Si eres panameño, mano arriba donde quieras. Si eres panameño, mano arriba donde quieras. Me gusta el ambiente contenta cuando la tricolor representa. Que se suba la marea y se sienta. Panamá esto apenas comienza. Con mi bandera cruzo fronteras, porque mi nombre es Panamá, 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 Panamá. Que sube, 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 sube la marea. Que representa mi bandera, al vuela alto mi marea otra vez. Sube, sube, sube la marea. Tú me llevaste a la gloria, contigo hasta la victoria. Con mi bandera cruzo fronteras, porque mi nombre es Panamá.